Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Esta noche me corresponde dar la lección 93, el liderazgo en el Nuevo Testamento. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento de aprendizaje y reflexión sobre el liderazgo en el Nuevo Testamento. Abre nuestros corazones y mentes para entender tu voluntad y tu diseño perfecto para la iglesia. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos enseñe a vivir bajo la autoridad de Cristo, nuestra cabeza. Ayúdanos a reconocer y a apoyar a los líderes que tú has puesto y a seguir tu ejemplo de servicio y amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el himno que acabamos de escuchar, el 209, es la experiencia de Cristo como la centralidad y la universalidad de Dios. En este himno vimos en la estrofa 1 que dice Cristo, la centralidad y la universalidad. O sea, no es un líder más, es el eje de todo. O sea, lo reconocemos así en nuestra vida, que Él es nuestra centralidad. En la estrofa 4 dice que todo existe para Él. O sea, nosotros no somos el centro. Él es el propósito de todo. En la estrofa 6 dice que Cristo a la iglesia hoy la cabeza viva es. Él no es un símbolo, es nuestro líder activo y por eso tenemos que obedecerlo como nuestra cabeza. En la estrofa 9 dice nuestra plena realidad. No es solo salvación, es Él viviendo en nosotros. En conclusión, este himno nos recuerda que Cristo no es una parte de nuestra vida, sino Él es todo. Y para eso tenemos que darle ese lugar. Amén. La lectura bíblica es la siguiente. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Primera de Pedro 5:2-3. Pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por viles ganancias, sino con toda solicitud, no como teniendo señorío sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplos del rebaño. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros guías y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con gozo y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, vamos a comenzar el bosquejo. Y a medida de leer los puntos, vamos desarrollando el tema de esta semana. El número 1, Romanos dice, Cristo como cabeza. La letra A dice, Cristo fue hecho por Dios, Señor y Cristo. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando leemos que Dios hizo a Cristo Señor y Cristo, no es solo un título, es nuestra seguridad. Nosotros a veces vivimos como si Jesús fuera solo un buen ejemplo o un apoyo espiritual, pero la palabra nos recuerda que Él es el Señor de todo, el que tiene autoridad sobre el universo y sobre cada detalle de nuestra vida. Lo más conmovedor es que, siendo Dios, se hizo hombre. Vivió entre nosotros, sufrió y resucitó. Y al ascender, el Padre lo exaltó como Señor y Cristo, dándole todo poder. Como dice en Hechos 5:31,
Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Esto no es solo teología, es nuestra esperanza si no tenemos a Jesús. Carecemos de dueño y sin Él nuestra vida no tiene rumbo. Pero cuando lo reconocemos como Señor y cabeza, todo cambia. Él no es un jefe lejano, sino el amo que actúa. El que cumple el plan de Dios con amor, como dice Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hoy nos toca preguntarnos, ¿le estamos dando a Cristo el lugar que merece? ¿O solo lo buscamos en momentos difíciles? Dejar que Él sea nuestra cabeza es confiar en que todas las cosas están bajo sus pies y que nos guía con propósito. ¿Vivimos así, hermanos? Bueno, la letra B dice, Cristo fue exaltado por príncipe sobre todos los gobernadores. Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando leemos que Dios exaltó a Jesús como príncipe y salvador, no es solo un título, es nuestra seguridad. Nosotros a veces olvidamos que Él no solo nos salva, sino que gobierna sobre todo, incluso sobre reyes y naciones. Como vimos con Faraón en Éxodo, cuando Dios dijo, deja ir a mi pueblo, en Éxodo 5:1, su poder no tuvo límites. Las plagas, la liberación de Israel, todo mostró que nadie resiste su autoridad. Hoy, aunque no veamos milagros como los de Egipto, Él sigue actuando. Su soberanía guía hasta los detalles de nuestra vida, como cuando el hermano Lee planeaba ir a China, pero terminó en Estados Unidos por el plan de Dios. El príncipe sobre todos los gobernadores de Hechos 5:31 no solo salva, sino que dirige nuestra historia. Confiamos en Él, que tiene el control, incluso cuando no entendemos sus caminos. ¿Mm? Su poder no ha cambiado. Él mismo que liberó a Israel nos guía hoy. Letra C. Cristo fue hecho soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. En este versículo, Cristo es el soberano sobre todos los reyes. No solo es un título, sino nuestra seguridad. Aunque veamos líderes poderosos como actualmente lo vemos, Él está por encima de todos. No hay ningún otro líder encima de Él. No hay autoridad que escape a su control. En el mundo lleno de incertidumbre, esto nos da paz. Nuestro rey reina sobre reyes y Él tiene la última palabra. Qué alivio es saberlo, ¿no? La letra D dice, Cristo fue puesto por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y en Efesios 1:22 dice que y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la letra E dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Colosenses 1:18 nos dice que y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo, como dicen los versículos que acabamos de leer, Efesios 1:22 y Colosenses 1:18. No somos un grupo perdido, sino parte de Él. Su vida fluye en nosotros, nos une y nos da propósito.
Si la cabeza dirige, el cuerpo sigue. Todo lo que Él es nos pertenece. Qué privilegio ser su iglesia. Letra F. Es la cabeza de todo varón bajo la autoridad de Dios. Sí, en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y Dios la suya. No hay caos sino un orden perfecto. Dios Padre sobre Cristo y Cristo sobre nosotros. Él nos guía como iglesia y como individuos, pero también nos enseña a someternos, como Él lo hace con el Padre. ¿Aceptamos ese lugar bajo su autoridad? En ese orden está nuestra paz. Qué belleza seguir a un líder que primero obedece. Amén. El número 2 Romanos nos dice el liderazgo en la vida de iglesia. La letra A dice los ancianos llevan la delantera diligentemente en la vida de iglesia. Y tiene dos versículos, que es Hebreos 13:24, que dice, saludad a todos vuestros guías y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y en Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que da con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. La letra B dice, los ancianos laboran enseñando a los santos. En la primera de Timoteo 5:17, los ancianos que presiden bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. En primera de Timoteo 3:2 nos dice, es pues necesario que el que vigila sea irreprensible, marido de una sola mujer, moderado, sensato, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Letra C. Los ancianos pastorean la iglesia, la cual es el rebaño de Dios, velando por ella según Dios, no como teniendo señorío sobre el rebaño, sino siendo ejemplos del rebaño. Primera de Pedro 5, de 2 al 3, dice, pastorear el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por viles ganancias, sino con toda solicitud, no como teniendo señorío sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplos de rebaño. La letra D nos dice, los ancianos deben ser respetados, obedecidos y honrados por los santos. Y eso lo vemos en los siguientes versículos. En primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13, nos dice, y asimismo, hermanos, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y están al frente entre vosotros en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros guías y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con gozo y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y en primera de Timoteo 5:17, los ancianos que presiden bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. El liderazgo en la vida de iglesia no es un cargo de honor, sino un servicio de amor y responsabilidad. Los ancianos como guías están llamados a llevar la delantera con diligencia, no por obligación, sino con entrega voluntaria, como quienes
Saben que su labor es para Dios y no para sí mismos. Su tarea no es solo de organizar, sino enseñar con fidelidad. Porque la palabra bien enseñada edifica y protege al rebaño. Pero su mayor desafío y belleza es pastorear siendo ejemplos. No son dueños del rebaño, sino ovejas que van adelante, los primeros en servir, en limpiar el templo, en compartir el Evangelio. Si ellos se detienen, la tierra se frena. Si avanzan con humildad, el pueblo de Dios los sigue. Su autoridad no está en imponer, sino en vivir lo que predican, ganando confianza no por títulos, sino por amor. Nosotros como iglesia tenemos un papel clave, es honrarlos, obedecerlos y sostenerlos. Esto incluye respetar su labor, seguir su dirección espiritual, porque velan por nuestras almas, y hasta apoyarlos materialmente cuando lo necesiten. Algunos dejan empleos seculares para dedicarse al ministerio, confiando en que Dios proveerá. Y si somos nosotros los instrumentos de esa provisión. Este orden no es rígido, es armonioso y protector. Cuando los ancianos lideran como Cristo, con humildad y servicio, y la iglesia lo respalda con amor y sumisión, el cuerpo crece sano y unido. La pregunta es, ¿reconocemos su valor? ¿Seguimos su ejemplo de entrega? La vida de la iglesia depende de ello. Numeral 3, Romano, dice, el liderazgo en el ministerio. La letra A dice, Pedro tomaba la delantera en el ministerio neotestamentario entre los judíos. En Gálatas 2:7 dice, como a Pedro el Evangelio, a los de la circuncisión. Y B, Pablo tomaba la delantera en el ministerio neotestamentario entre los gentiles. Gálatas 2:7 también dice que antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio a los de la circuncisión. Y Romanos 11:13, pero a vosotros los gentiles hablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. En el ministerio, Dios usa líderes con propósitos claros, como acabamos de ver, Pedro entre los judíos y Pablo entre los gentiles. No compitieron, sino que cada uno cumplió su llamado. Pedro abriendo puertas en Jerusalén y Pablo llevando el Evangelio a los otros pueblos. Nosotros hoy también somos llamados a tomar la delantera en lo que Dios nos encomienda. Sin compararnos, lo importante no es el dónde o el cómo, sino ser fieles a nuestro campo. Entre ellos, el ministerio avanza cuando cada uno hace su parte. Amén. La letra C nos dice, el liderazgo en el ministerio neotestamentario recae más en la enseñanza neotestamentaria que en los líderes del mismo. El número 1 dice, los líderes no son estrictos en cuanto a dirigir el mover de sus colaboradores. En 1 Corintios 16:12 dice, acerca de nuestro hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera quiso ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. En el número 2 dice, los líderes son estrictos en cuanto a la enseñanza del ministerio del Nuevo Testamento. En Primera de Timoteo 1, de 3 al 4,
nos dice que como te exhorté a ir a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Y segunda de Juan 9 al 11 nos dice, cualquiera que se extravía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en esta enseñanza, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no la recibáis en casa, ni le digáis, regocíjate, porque el que le dice, regocíjate, participa en sus malas obras. Cuando miramos en el liderazgo, en el ministerio neotestamentario, descubrimos algo sorprendente. No se trata de imponer autoridad, sino de preservar la enseñanza de Cristo. Los apóstoles como Pablo no actuaban como jefes rígidos con sus colaboradores. Por ejemplo, con Apolos, Pablo no lo obligó a ir a Corinto, sino que respetó su libertad. Sin embargo, cuando se trataba de la doctrina, eran intransigentes. No enseñen cosas diferentes, decía 1 Timoteo 1 del 3 al 4. Y esto nos enseña que el verdadero liderazgo no está en controlar a las personas, sino en proteger la pureza del Evangelio. Nosotros hoy enfrentamos la misma tentación. A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera o nos enfocamos en métodos y estrategias. Pero el texto nos recuerda que el poder del ministerio está en la enseñanza apostólica, no en los líderes. Como dice en 2 de Juan 9, el que permanece en esta enseñanza tiene al Padre y el Hijo. Si nos apartamos de ella, perdemos el fundamento. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos más preocupados por mantener la unidad en torno a la palabra o en torno a nuestras ideas? Los apóstoles no exigían sumisión a sus planes, pero sí exigían fidelidad a la verdad. Que nuestro ministerio se construya sobre esa misma base, la enseñanza de Cristo como centro y el amor como método. Solo así edificaremos una iglesia sólida y fiel. La letra D dice, la autoridad delegada de Dios recae sobre los que llevan la delantera. El número 1 dice, para edificar y no para derribar. Los versículos los vamos a dejar para que ustedes los lean independientemente. Pero aquí nos dice que cuando pensamos en autoridad en la iglesia, a veces imaginamos a alguien imponiendo reglas o castigando errores. Pero Pedro nos enseña que la autoridad delegada por Dios tiene un propósito claro, edificar. Él mismo dice, por eso os escribo, para no usar de severidad conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificar y no para derribar. Esto significa que como líderes o incluso como miembros de la iglesia, nuestra influencia debe construir, no destruir. En la práctica, esto se traduce en corregir con amor, no con ira o frustración. Animar a quienes están débiles, en lugar de señalar solo sus fallas. Unir a la iglesia, no dividirla con críticas o preferencias personales. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nuestra forma de liderar o incluso de participar en la iglesia está ayudando a otros a crecer en su fe o solo estamos señalando lo que está mal?
La autoridad bíblica siempre busca el bien del cuerpo de Cristo, no el control sobre las personas. 2. En su enseñanza. Estos versículos, 1 Corintios 4:17, de la parte B al 21, del 7 al 17, del 16:1, el 11:2 y el 2 de Tesalonicenses 3:6, 9, el 12 y el 14, lean los hermanos porque esto es importante que lo conozcan. Pero esto nos dice que Pablo no solo enseñaba, sino que exigía que su enseñanza fuera seguida. Él decía, así ordeno en todas las iglesias. Eso lo dice en 1 Corintios 7:17. Mostrando que la autoridad en el ministerio se ejerce principalmente a través de la enseñanza fiel de la palabra. Esto no era un capricho, sino un llamado a mantener la pureza del Evangelio. Hoy, en un mundo donde cada quien interpreta la Biblia a su manera, los líderes tienen la responsabilidad de, primero, enseñar con claridad y sin ambigüedades lo que dice la Escritura. Corregir con amor, pero con firmeza, cuando alguien se aparta de la verdad. Vivir lo que enseñan, porque la autoridad no está en las palabras, sino en la coherencia, como dice en 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, estamos dispuestos a defender la sana doctrina incluso cuando es impopular. La autoridad de un líder no está en su carisma, sino en su fidelidad a la palabra de Dios. Número 3, en el hecho de que tratan con los problemas y asuntos de las iglesias. El liderazgo bíblico no puede ignorar los problemas. Pablo enfrentaba divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones, dice 1 Corintios 1:10. Pecados graves, como dice en 1 Corintios 5:13, quitad a ese perverso entre vosotros. Y desórdenes. Las demás cosas las pondré en orden, dice 1 Corintios 11:34. Pero lo hacía con un corazón de pastor, no de juez. Hoy muchos evitamos confrontar problemas en la iglesia por miedo al conflicto. Sin embargo, el amor verdadero no cierra los ojos al pecado o a la desunión, sino que actúa con, primero, sabiduría, discernimiento cuando y cómo abordar los problemas. Tenemos que conocerlos. Firmeza, sin comprometer la verdad, pero también sin crueldad, o sea, con amor. Restauración, buscando siempre la reconciliación y el crecimiento. Amén. O sea, tenemos que ser conciliadores. Un líder que no corrige cuando es necesario, en realidad no está ejerciendo el liderazgo. Oh, Señor. Número 4. En el hecho de que toman medidas, con respecto a la desobediencia de los santos. Pablo no solo enseñaba y corregía, sino que estaba dispuesto a actuar cuando la desobediencia persistía. Él dijo, estamos prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. 2 Corintios 16. Esto no era una amenaza vacía, sino un recordatorio de que la autoridad incluye la responsabilidad de proteger al rebaño, incluso si eso significa tomar medidas difíciles. En la práctica esto implica amonestar con claridad a quienes persisten en el error, aplicar disciplina eclesiástica cuando es necesario, siempre con el objetivo de restauración, proteger la unidad y la santidad de la iglesia, incluso si eso significa separarse de quienes causan división. La pregunta aquí es,
tenemos el coraje de actuar cuando la desobediencia amenaza la salud de la iglesia o dejamos que las cosas se deterioran para evitar confrontaciones? La autoridad bíblica no es permisiva, pero tampoco es arbitraria. Busca siempre el bien del cuerpo de Cristo. Número 5. En el hecho de que establecen a los ancianos y tratan con ellos. Una de las tareas más importantes de los líderes es identificar, entrenar y establecer a otros líderes. Pablo no dejaba iglesias sin pastores, constituyendo ancianos en cada iglesia, nos dicen Hechos 14:23, pero también protegía la integridad del liderazgo, incluyendo a Timoteo sobre cómo tratar con los ancianos, incluso cómo corregirlos si era necesario. Esto nos enseña que el liderazgo no es un cargo vitalicio, sino un servicio que debe ser evaluado. Los líderes deben ser ejemplos en doctrina, conducta y amor. La iglesia debe apoyar y orar por sus ancianos, reconociendo que su labor es una carga sagrada. Estamos invirtiendo en levantar nuevos líderes con integridad y sabiduría, o solo nos preocupamos por mantener lo que ya existe. Por eso es importante los entrenamientos para que resurjan nuevos líderes, o por lo menos que estén preparados para hacerlos. La autoridad delegada por Dios no es para acumular poder, sino para multiplicar el ministerio. En conclusión, el numeral 3 nos dice que la autoridad en la iglesia no es un fin en sí misma, sino un medio para edificar, enseñar, proteger y multiplicar el reino de Dios. Cuando ejercemos el liderazgo como Pablo, con humildad, firmeza en la verdad y un corazón de pastor, la iglesia crece en santidad, unidad y amor. Que Dios nos dé la gracia de liderar como Él quiere, para su gloria y el bien de su pueblo. Numeral 4. El gobierno de Dios en la administración de las iglesias. Desde el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema de gobierno para guiar a su pueblo según su propósito. No dejó a Israel sin dirección y tampoco abandonó a las iglesias del Nuevo Testamento. En ambas épocas, Él organizó a su pueblo con un orden claro, no por control, sino para cumplir su plan de redención y unidad. Hoy, como entonces, Dios sigue gobernando su iglesia, no con reglas humanas, sino con un diseño divino que asegura que su voluntad se lleve a cabo. Perdón. Letra A. Es una autocracia. No es una autocracia ni una democracia, sino una teocracia. La iglesia no funciona como un gobierno humano. No es dictadura de uno, autocracia, ni regla de las mayorías, democracia, sino gobierno de Dios, teocracia. Como dice en Apocalipsis 3, la Odisea fracasó por seguir la opinión del pueblo. En vez de la voz de Cristo, nosotros no votamos lo que queremos. Dios revela su voluntad. Y los líderes, como pastores, escuchan y obedecen su dirección. O sea, no debemos dejarnos llevar por las mayorías, por lo que piensan. Letra B. El gobierno teocrático del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El número 1 dice, mediante sacerdocio con el Urim y el Tumim. Esos versículos, Éxodo 28, del 29 al 30 y números del 27 del 15 al 23,
Léanlos para que vean lo que es. En el Antiguo Testamento, Dios no gobernaba a Israel desde la distancia, sino a través de hombres que buscaban su rostro. El sumo sacerdote, con el pectoral que llevaba el Urim y el Tumim, luz y perfección, era como un teléfono directo con Dios. Las decisiones no venían de ideas humanas, sino de revelación divina. Cuando Moisés pasó el liderazgo a Josué, no fue por votación ni por imposición, sino porque Dios lo eligió y el sacerdote Eleazar confirmó su voluntad. Nosotros hoy no tenemos el Urim y el Tumim, pero sí tenemos al Espíritu Santo que ilumina nuestra mente y corazón. Número 2, mediante la coordinación de los profetas. Cuando el sacerdocio se debilitaba, Dios levantaba profetas para recordar al pueblo su voluntad. Samuel es un ejemplo. En tiempos donde la palabra de Jehová escaseaba. 1 Samuel 3:1. Dios lo usó para restaurar la voz divina en Israel. Los profetas no reemplazaban a los sacerdotes, sino que trabajaban juntos para guiar al pueblo. Hoy, aunque no hay problemas como Samuel, Dios sigue hablando a través de su palabra y de líderes que con humildad la proclaman con fidelidad. La pregunta es, ¿estamos atentos a su voz como lo estaba Samuel o nos conformamos con lo que siempre se ha hecho? La teocracia no es un sistema del pasado, es Dios gobernando hoy a través de quienes le escuchan y le obedecen. La letra C. El gobierno teocrático en las iglesias del Nuevo Testamento. El número 1 dice, por medio del Espíritu que mora en el Espíritu de los apóstoles y de los ancianos, todos los cuales son los sacerdotes neotestamentarios con la revelación de la enseñanza neotestamentaria. En el Nuevo Testamento, Dios no gobierna desde un trono lejano, sino a través del Espíritu Santo que habita en los ancianos y apóstoles. Ellos, como sacerdotes neotestamentarios, no deciden por su propia sabiduría, sino que escuchan al Espíritu. Ha aparecido en Hechos 15:28, dice, ha aparecido bien el Espíritu Santo y a nosotros. Como en Hechos 2:42, perseveraban en la enseñanza y comunión y la oración, buscando la dirección divina. Nosotros hoy debemos reconocer que los líderes no son jefes, sino canales de la voz de Dios. ¿Confiamos en que el Espíritu les habla a ellos como lo hacía con los apóstoles? ¿O preferimos seguir nuestras propias opiniones? Número 2, Romanos. Mediante la coordinación de los profetas neotestamentarios. En Antioquía no solo habían ancianos, sino también profetas y maestros, como Bernabé y Saulo o Pablo. Ellos no actuaban por separado, sino que el Espíritu hablaba a través de todos para guiar a la iglesia. Hoy, aunque no hay profetas como en el Antiguo Testamento, Dios sigue usando voces proféticas que, junto a los ancianos, confirman la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estamos abiertos a escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia a través de sus líderes y maestros? La teocracia no es un sistema rígido, sino Dios gobernando a través de quienes le buscan con humildad. Ya el número 5, Romanos dice obedecer a los guías entre los creyentes. Cuando leemos obedeced a vuestros guías, en Hebreos 13:17,
no es una orden militar, sino un llamado a confiar en quienes velan por nuestras almas. Los ancianos no son jefes, sino pastores que, como Jesús, lideran sirviendo. Si limpian el templo o predican primero, no es por privilegio, sino para mostrarnos el camino. Y aunque su experiencia los hace guías, también aprenden de los jóvenes. Porque en la iglesia todos nos sometemos unos a otros en humildad. Este modelo es revolucionario. No hay lugar para el autoritarismo ni la rebeldía. Si seguimos a nuestros líderes como ellos siguen a Cristo, la iglesia crece en unidad. La pregunta es, ¿reconocemos su autoridad con gratitud o resistimos su guía? La obediencia no es sumisión ciega, sino confianza en que Dios los puso para cuidarnos. Señor, ¿vivimos esto? Señor, haznos, Señor, esa posibilidad de reconocer tu autoridad, Señor. Las preguntas que nos hacen al final del bosquejo las vamos a dejar para que ustedes se las hagan internamente y a ver si entendieron esta lección. Lo más importante es que nosotros podamos entender que, que al estudiar el liderazgo del Nuevo Testamento descubrimos que no se trata de jerarquías humanas, sino de Cristo como cabeza suprema. Él es el centro de todo, de la creación, la redención y la iglesia. Los líderes, apóstoles, ancianos, profetas, no gobiernan por su propia autoridad, sino como canales del Espíritu Santo, guiando con humildad y ejemplo. Este diseño divino nos desafía. Primero, reconocemos a Cristo como el verdadero líder. Seguimos a quienes Él ha puesto, no por obligación, sino por fe en su gobierno teocrático. La iglesia no es una democracia donde la mayoría deciden, ni una dictadura donde unos imponen su voluntad, sino un cuerpo donde Cristo reina a través de quienes le buscan. De este estudio que acabamos de hacer, nos lleva a someternos a su autoridad, a apoyar a los líderes que Él ha establecido y sobre todo vivir bajo el señorío de Cristo, la cabeza, quien es el eje, el rey y la realidad de todo. Que Él sea verdaderamente el centro de nuestras vidas. Amén, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Gracias por revelarnos tu corazón a través de este estudio sobre el liderazgo neotestamentario, Señor. Te pedimos que lo que hemos aprendido no quede solo en palabras, Señor, sino que se refleje en nuestras vidas, en nuestra sumisión a Cristo y en el apoyo a quienes tú has colocado como guías. Que podamos vivir en unidad, obedeciendo tu voluntad y edificando a tu iglesia. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos.